prometido es deuda. La semana pasada, lo prometido es deuda. La semana pasada comenzamos a escudriñar un poco la escritura, conversamos acerca del Padre. Y yo creo que a todos nos sirvió, creo que conmovió algunas cosas en nuestra vida. Creo que la paternidad del Señor es algo muy importante y la enseñanza que dimos pues no es suficiente porque hay tanto que aprender del Padre, pero también queremos aprender acerca del Hijo. Y hoy vamos a conversar un poco también sobre el Hijo. Vamos a pedirle a Dios de que estas enseñanzas que estamos dando sobre el Padre, el Hijo y luego vamos a aprender del Espíritu Santo sean un fundamento en nuestra vida y cambien nuestra forma de pensar, cosas que no sabíamos y no entendíamos. Y yo quiero para eso ir a la primera escritura que tengo preparada para ustedes. Es obvio, tenía que comenzar por el Evangelio según San Juan, capítulo 1. Ya muchos de ustedes han leído estas escrituras. El Evangelio según San Juan, capítulo 1. Vamos a ver. Muy bien. Esa no es. Muy bien. Juan, capítulo 1, versículo 1 dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Vamos a repetir esta parte porque esto es toral, mis hermanos. Dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Lo voy a repetir por tercera vez. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Eso grábenselo, mis hermanos. Esto es toral. Versículo 2 dice, este era el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece. Y las tinieblas no prevalecen con ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Versículo 9. Aquella luz verdadera que alumbraba a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales son engendrados de sangre, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Vamos a dejar hasta ahí en este momento y vamos a seguir después con el siguiente versículo. Mis hermanos, aquí hay demasiado, hay mucho contenido. Definitivamente nosotros tenemos que entender que la primera parte donde dice en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios, nos está abriendo una ventana de revelación impresionante. Juan recibió esta revelación y ahí radica mucho del cambio que puede haber en una persona, porque no es lo mismo que yo diga Jesucristo fue un profeta, fue un enviado, a que yo diga Jesucristo es Dios. No es lo mismo.
¿sí? Ahí radica la verdad que separa al cristianismo, a la fe en Cristo, de todas las demás religiones. Porque resulta que Dios caminó entre los hombres. Y esto es algo toral para nuestra fe. Si nosotros tenemos dudas acerca de eso, el diablo va a venir y va a robar la bendición de nuestra vida. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Lo está encerrando todo. O sea, es el eterno. Es aquel ser que no fue creado por nadie y que él creó todas las cosas. Y él mismo personalizándose ya, preparándose para su relación con la creación que él mismo iba a hacer, y él mismo siendo Dios, aún siendo él mismo varias personas. Muchas personas tienen problemas con esto y es entendible, ¿verdad? Porque ¿cómo puede ser una persona varias personas? Pero miren, yo lo explico de esta manera siempre, me gusta explicarlo así porque es la forma sencilla como yo he entendido. Y es que, por ejemplo, algunos de nosotros somos, voy a tomar a un varón como un ejemplo. Bueno, Carlitos, X persona, Carlitos, ¿verdad? Carlitos es hijo, porque resulta que es hijo de su papá y su mamá, ¿verdad? Entonces tiene a papi y a mami y es hijo. Pero Carlitos luego se casa y entonces Carlitos es esposo y cabeza de su hogar, pero al mismo tiempo es hijo de otra cabeza de hogar. ¿Sí? Y ya salió de su casa y ahora es cabeza de hogar y es esposo. Pero luego con su esposa tienen hijos. Entonces Carlitos es padre. Pero ¿y no que era hijo? Pues sí, es hijo. Pero ¿y no que es cabeza de hogar? Sí, pero también es padre. Entonces, si nosotros siendo pequeños, siendo limitados, siendo carnales, siendo terrenales, siendo tan limitados en nuestra vida, podemos ser varias personas al mismo tiempo. La pregunta es, ¿no puede Dios hacer eso? Claro que puede, sí. Y esto tenemos que entender nosotros que está escrito para que nosotros tengamos una revelación de él. Yo no te lo puedo revelar a ti. El que te lo va a revelar es el Espíritu Santo que habita en ti. Él es el que te va a revelar esta palabra. En la medida que esa palabra se revele y haga clic adentro de tu corazón y de tu mente y de tu espíritu, en esa medida la revelación de Dios va a funcionar en tu vida y vas a tomar decisiones en base a eso. Tu relación con Dios obviamente se altera y cambia porque esa revelación te hace ver las cosas distintas. Ya no como la ven los religiosos, ¿sí? Los religiosos ven en la religión una solución externa, pero aquel que es un hijo de Dios ve en la relación con Dios una solución interna, ¿sí? Ya no es por las cosas que están afuera, sino por las cosas que suceden adentro. Vuelvo y repito, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. ¿Y el verbo era quién? Dios. Miren, ahí empieza a revelarse Jesucristo. Cuando está hablando del verbo, está hablando de Jesucristo. ¿Sí? Dice, este era el principio con Dios. Dice, todas las cosas por él fueron hechas. O sea que él participó de la creación. Y sin él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Mira esta revelación de quién es Jesucristo, porque nosotros pensamos y limitamos a Jesucristo. Dice en el versículo 4, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. ¿Quién dijo, yo soy la luz? ¿Sí? El que está en tinieblas, ¿verdad? O sea, él se reveló como la luz. Dice, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. O sea que Jesucristo vino a ser esa luz que resplandeció aquí en la tierra y no prevalecieron las tinieblas contra él. Versículo 6 dice, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Entonces, miren ustedes cómo es de maravilloso Dios. Que como nos suena tan galáctico este asunto de en el principio era el verbo y el verbo era Dios y el verbo era con Dios, decimos, wow, ¿de qué están hablando? Entonces viene Dios y nos aterriza aquí en esta tierra. Eso sí lo entendemos rápido. Eso nuestro cuerpo terrenal y nuestra mente terrenal lo entiende. Hubo un hombre enviado de Dios, bueno, un hombre, ¿verdad? El cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, pero ya no es el mismo Juan que está escribiendo, sino es Juan el Bautista. Dice, este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Entonces,
y ubica a un ser que entendemos más rápido, a un Juan el Bautista, a un primo de Jesús, primo hermano de Jesús, a un hombre que se caracterizó por tener ciertas formas de ser muy especiales y que se apartaba de los demás hombres. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. O sea, está hablando de que él estaba preparando lo que venía. O sea, era la manifestación de Jesús. Todavía no había comenzado el ministerio de Jesús, pero fue puesto por Dios Juan el Bautista, que empezó a hablar del que venía, empezó a hablar de un evangelio, empezó a bautizar en agua, empezó a preparar a la gente. Dice, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Es en el versículo 10. O sea, ya estaba Jesús aquí, ya había nacido hacía ya algunos años, cuando Juan ya estaba predicando, ya dice, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Entonces está ubicándonos a nosotros, a un ser llamado Jesucristo, que está en el mismo tiempo de Juan, que es primo hermano de Juan, que estaba en el mundo, pero que él fue el que hizo al mundo y que el mundo no le conoció. Miren cómo está ubicando a Jesucristo, no como cualquier persona, no como cualquier profeta. Versículo 11 dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Está hablando exactamente de lo que le pasó a Jesús. Está hablando del rechazo del pueblo judío. Él vino al pueblo de él, ¿sí? De donde él salió. ¿Por qué? Porque si ustedes ven a Jesucristo, ven todas las genealogías y van todas a apuntar desde el comienzo del tiempo del pueblo de Israel hasta Jesucristo. Hay una genealogía que se sigue y habla acerca del hijo de David, por ejemplo, ¿verdad? Es un mismo hijo del padre Abraham. O sea, la fe judía y el pueblo judío fue creado por Dios, fue preparado por Dios para ser el que en medio de él se manifestara esta luz, que es Jesucristo. Ahí nació Jesucristo, en medio del pueblo hebreo. Dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Dice, pero entonces aquí abre la puerta de los gentiles, la puerta que es la nuestra. Nosotros no somos judíos, ¿verdad? ¿O hay alguno entre nosotros que es judío? Nosotros somos, según el lenguaje bíblico, gentiles. No somos judíos, no somos hebreos, no somos del pueblo de Israel. Pero dice en el versículo 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Jesucristo, ¿verdad? Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esos somos nosotros. Esto es lo maravilloso de Jesucristo. ¿Por qué estamos hablando de este ser tan maravilloso? Pues porque es el que nos salvó a nosotros. Nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Dice, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces está hablando de un engendramiento espiritual. Ya no el engendramiento que existió porque tu papá y tu mamá se unieron, o mi papá y mamá se unieron. No está hablando de ese engendramiento, está hablando de un engendramiento espiritual que viene a través de recibir a Jesucristo como Salvador. En el versículo 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Ese verbo del que habló al principio, ¿verdad? ¿Se acuerdan? En el versículo 1. Dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. O sea que los hombres lo vieron. ¿De qué se tratan los 4 evangelios? Son el testimonio escrito, periodístico, son los reportajes de aquella época que fueron hechos acerca de la persona de Jesucristo habitando entre los hombres. ¿Sí? Lo que hablamos la semana pasada, por ahí lo dejé ir yo, que ahí, por si alguno dudaba de la pluma de alguno de los escritores como Mateo, pues entonces están Marcos, están Lucas y están Juan. Hay 4 versiones de testimonio de Jesucristo habitando entre los hombres. Dice, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Versículo 15 dice, Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía. O sea que Juan se mantenía predicando de eso. El que viene después de mí, este es antes de mí, dice. ¿Cómo puede ser posible eso? ¿Cómo puede ser posible si Juan
y Jesucristo eran primos hermanos de la misma época. Dice que cuando Elizabeth se encontró, que es la mamá de Juan, con María, la mamá de Jesús, se abrazaron y las dos estaban encintas, estaban esperando a su bebé. Y dice que el bebé, Juan, saltó, o sea, cuando se abrazaron ellas, los bebés saltaron adentro del vientre porque se reconocieron espiritualmente el uno al otro. Me gusta un post que acabo de ver por ahí en Facebook, la semana pasada creo yo, que hablaba algo como un mensaje un poco en contra del aborto y decía, la primera persona que reconoció a Jesucristo fue un bebé en el vientre de su madre. ¿Y de quién estaba hablando? Es Juan el Bautista, dentro del vientre de Elizabeth, María abrazando a Elizabeth y los dos vientres tocándose y los bebés saltando de alegría porque estaban reconociéndose el uno al otro. El primer hombre que reconoció a Jesucristo sin haberlo visto nunca, fue un bebé, ¿verdad? Ahí está hablando de la conciencia que un bebé tiene, la conciencia espiritual, para que no los toquen, para que no haya un aborto, pues, porque alguien tuvo un bebé, un embarazo no deseado, deshacerse del bebé, definitivamente eso no es de Dios. Y definitivamente la persona que está dentro no es un cigote, no es un feto, es una persona en formación, pero que ya tiene el toque de Dios, tiene un espíritu. Versículo 15 dice, Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí, este es antes de mí, porque era primero que yo. ¿Cómo podía ser antes que Juan si nacieron en la misma época? Pues bien sencillo, a Juan le vino la revelación de que Jesucristo era Dios. Jesucristo es el eterno, es el verbo que siempre existió. Antes de la fundación del mundo ya era él. No, él no es creado por hombres, mas decidió tomar cuerpo para habitar entre los hombres y para que se cumpliera toda justicia. No porque lo necesitara, sino porque nosotros lo necesitamos. No porque él tuviera pecado, sino porque nosotros somos pecadores y necesitábamos que un cordero perfecto y santo muriera para que fuéramos redimidos. No porque él deseara curiosear a ver qué se siente ser hombre, simple y sencillamente porque nos estábamos perdiendo, nos habíamos perdido. Cuando el hombre pecó, Adán y Eva pecaron, fueron destituidos de la gloria de Dios. Y el postrer Adán, Jesucristo, es el Dios mismo hecho hombre, habitando entre los hombres, el que fue antes de Juan, manifestándose como la luz en medio de los hombres. Versículo 16 dice, porque dice, de su plenitud tomamos todos. Y gracia sobre gracia. O sea, tú tomaste de la plenitud de Cristo. Yo tomé de la plenitud de Cristo. Y gracia sobre gracia significa no una gracia de una vez, sino la gracia nos salvó, la gracia nos vuelve a perdonar, la gracia nos vuelve a levantar, la gracia nos vuelve a dar oportunidad y ahí vamos. Vamos gracia sobre gracia, mis hermanos, porque no podemos nosotros negar que aún pecamos. No podemos negar que nos confundimos, no podemos negar que somos rebeldes, pero la gracia sobre la gracia se va manifestando cada día porque dice en la palabra de Dios que ese Jesucristo está intercediendo delante del Padre por sus hijos. Versículo 17 dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, eso está claro. Moisés subió al monte y ahí estuvo 40 días y ahí le fueron dadas las tablas de la ley, ¿se recuerdan ustedes? ¿Sí? Por medio de él fue dada la ley, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Tenemos bien claro a Moisés en el monte recibiendo las tablas de la ley y a partir de eso la ley viene sobre el pueblo de Israel y esa ley es tan fuerte, tan especial que aún influye al ser humano en su moral. La moral que nosotros vemos que se manifiesta en los juzgados, la moral que se manifiesta en las cortes. No matarás, ¿sí? No robarás, no levantarás falso testimonio. Todo eso está basado en la misma ley esa misma ley que Dios le dio a Moisés, es la misma que todavía está influenciando a la ley de los hombres hoy en día. O sea, es una ley perfecta. Dice, porque de su plenitud tomamos todos gracias sobre ese, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Entonces vemos a Moisés con la ley que le fue dada. Y la contraparte de eso, porque el hombre no pudo cumplir la ley, le fue imposible porque es muy perfecta. Entonces vino Jesucristo a cumplir la ley y a cubrirnos bajo sus alas
para que nosotros no seamos culpables de violar la ley, sino al contrario, para que seamos perdonados por su gracia y seamos vistos por el Padre como perfectos. ¿Por qué perfectos si pecamos? ¿Por qué no somos destituidos por Dios y desechados por cuanto nosotros somos pecadores? Pues porque no nos ve a nosotros directo, nos ve a través de Jesucristo y nos ve perfectos porque ve a su Hijo. Somos cubiertos bajo el sacrificio de Jesucristo y entonces nos es dada una gracia. Recuerden, gracia significa un regalo, un don inmerecido. Tú y yo tenemos la salvación de Jesucristo no porque la merezcamos. Él se ganó esa salvación para nosotros en la cruz porque Él fue el Cordero perfecto, inmolado, el que fue contado entre los malhechores, pero que no fue malhechor, que no fue ladrón, que no fue alguien que mató. Él fue inocente, Él no conoció pecado y ese santo murió por nosotros y por esa su muerte, ese su sacrificio, nos redimió a nosotros de la maldición que nos tocaba de una muerte eterna, una separación de Dios eterna. Y hoy gozamos de esa gracia sobre gracia. Versículo 18 dice, a Dios nadie le vio jamás. Recuerden ustedes que Moisés cuando estaba en el monte solo vio ahí como la espalda de Dios. Dice que lo metió entre una grieta y dice que vio la espalda de Dios. Ya está, yo creo que Moisés ya estaba semimuriendo allá arriba en el monte porque era demasiada manifestación de Dios. Dice, a Dios nadie le vio jamás. Dice, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y vamos a ver otros versículos que nos van a revelar cosas bien importantes. Recuérdense ustedes que los discípulos tuvieron que tener esa revelación acerca de Dios. Yo quiero ver más acerca del testimonio de Juan el Bautista. Sigamos leyendo la escritura en la pantalla, por favor, y vamos a ver más de esta escritura del testimonio de Juan. Esto es un poco largo, mis hermanos, pero yo no podría enseñar acerca de Jesucristo, conversar de Jesucristo si no vemos esto juntos. Veamos en el versículo 19. Versículo 19. Estamos ahorita leyendo Juan capítulo 1. Evangelio según San Juan capítulo 1, versículo 19. Dice, este es el testimonio de Juan. Seguimos apoyándonos con Juan. Mire cómo es Dios de bueno. Nos pone un poco como un host, como un guía, como un anfitrión humano para que entendamos, ¿verdad? Porque si no vemos nada humano, como que nos perdemos. Entonces vemos a este Juan que es un hombre de carne y hueso, pero un profeta tremendo, primo hermano de Juan, de Jesucristo. Dice, este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Mire, ¿quiénes mandaron? Dice, los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas, o sea, los religiosos de la época, para que le preguntasen a Juan, ¿tú quién eres? Y él dice en el versículo 20, confesó y no negó, sino que confesó, yo no soy el Cristo. ¿Quién? O sea, ¿qué estaba diciendo aquí? O sea, había un pueblo judío esperando a un Cristo, ¿sí? El Cristo, el enviado, el Mesías, ¿sí? A un Salvador. Versículo 21 dice, y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Le hablan de un profeta del pasado, ¿verdad? Pues tremendo. Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Le dijeron, pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. Vamos a ver. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? No, dice, le dijeron, pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Versículo 23. Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Entonces, ¿qué habló de él mismo? Habló de que era una voz que clamaba, ¿verdad? Alguien que estaba clamando, no dijo nada nuevo. ¿Por qué? Porque la gente ya la había oído predicando en el desierto. Entonces no dijo mucho, dijo, solo soy una voz que clama en el desierto. ¿Pero qué clama? Enderezad el camino del Señor. Citó al profeta Isaías. No habló por su propia cuenta, sino que habló la palabra de Dios. Por eso es que a mí no me gusta mucho hablar por mi propia cuenta, sino que me gusta mucho citar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios se presenta a sí misma. La palabra de Dios es poderosa por sí misma para revelarse. Yo sé que esta palabra a ti te está revelando cosas, porque así es.
24 dice, versículo 24, y los que habían sido enviados eran los fariseos, de los fariseos. Y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? 26, Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua. Le preguntaron por qué y él no les respondió. Les dijo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Esto me impresiona mucho, miren, porque Juan ya había tenido la revelación de Jesucristo. Juan ya no veía, ay, ahí está mi primo hermano, hola primo, ya no. Él veía a Jesucristo y él sabía quién era. Él sabía que era ese Mesías que se estaba esperando. Él sabía que era la luz en medio de las tinieblas. Él sabía que era el Salvador del mundo. Él sabía que ya no tenía que ser tan confianzudo con Jesucristo, ¿verdad? Como su primo, porque le fue revelado quién era. ¿Sí? Él dijo, ni siquiera, pero ni a darle los zapatos, pues soy digno. O sea, se puso hasta abajo, se humilló. Ni siquiera a amarrarle los tenis, pues vaya. No, ni eso. Así, o sea, Juan se ubicó. ¿Qué quiere, hermano, que tú y yo hagamos hoy? Que nos ubiquemos. Ubiquémonos, hermano. Es que se nos olvida de dónde venimos. Se nos olvida que somos pecadores. Se nos olvida que fuimos arrancados de la muerte eterna, hermano. Se nos olvida que Dios ha tenido misericordia de nosotros y a veces andamos reclamándole a Dios. ¿Pero por qué? ¿Y qué onda? ¿Y pero por qué me pasa a mí esto? Si, hermano, tranquilo, tranquilo. Nosotros no somos dignos, pero ni de desatarle los zapatos al Señor, pues, ya. Juan se ubicó. Yo espero que esta palabra te ubique a ti. Esta palabra me ubique a mí, que seamos agradecidos de la gracia sobre gracia que se ha manifestado sobre nuestra vida. Hermano, si decimos, no, es que yo fui salvo hace un año porque acepté a Cristo, bueno, pero ¿cuántas veces has pecado de un año para acá? Un montón de veces. Entonces, no solo des gracias por tu salvación, da gracias porque no la has perdido, da gracias porque el Señor te ha vuelto a perdonar y a perdonar y a perdonar y a perdonar y que Él sigue siendo esa luz en medio de nuestras tinieblas. Hermano, nosotros creemos que ya estamos llenos de luz y que a nada nos hace falta, pero perdóneme, pero hay muchas tinieblas en nuestra mente todavía. Hay muchas tinieblas en nuestro corazón. Todavía tenemos que someternos a esa luz para ser libres de nuestras propias tinieblas, para ser libres de nuestras ataduras, nuestros traumas, nuestros miedos, nuestras rebeldías. Hermanos, nos rebelamos a Dios con una facilidad impresionante y pasmante. Somos hijos de Dios y se nos olvida y empezamos a rebelarnos como aquel hijo adolescente abusivo que empieza a reclamarle a su papá que lo ha criado, que todo el tiempo le ha dado de todo y empieza a ponérsele, aquí diríamos en Guate, se le empieza a poner al brinco a papá. Hermano, muchas veces hacemos lo mismo nosotros. Empezamos a rebelarnos contra Dios y necesitamos esa revelación que Juan tuvo, del cual no somos dignos ni de desatarle siquiera el calzado. Pero sigamos viendo cómo lo que Juan estaba hablando era para testimonio del que venía. No se había manifestado todavía en su ministerio. Vamos a ver en el versículo 29. Sigamos leyendo. Este capítulo es toral para conocer a Jesucristo, ¿verdad? Estamos leyendo Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 1, y así introduce magistralmente Juan a Jesucristo a través de todo lo que hemos leído hoy. Versículo 29 dice, el siguiente día vio Juan a Jesús, que venía a él. O sea, viene Jesús a buscar a su primo Juan. Y dijo, he aquí el Cordero de Dios, dice Juan. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Quiere usted un resumen de quién es Jesucristo? Ahí está en el versículo 29 de Juan capítulo 1. Es Juan hablando como profeta, manifestando lo que era la realidad revelada por Dios. ¿Quién se lo reveló? No se lo reveló ni carne ni sangre. No es que su mamá Elizabeth se lo dijo. No es que María le dijo, mira, mi hijo, te voy a contar. No. Esto fue pura revelación de Dios. He aquí el Cordero de Dios que quita
el pecado del mundo. Ahí está un resumen de quién es Jesús. Versículo 30. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Entonces aquí está la revelación. Cuando Juan habla esto, después de mí, o sea, está hablando terrenalmente. Se manifestó el ministerio de Juan. Juan andaba en el desierto, él clamaba, era la voz y clamaba en el desierto. Dice que mucha gente llegaba a él predicaba a la orilla de un río y en ese mismo río bautizaba a la gente. Y así era su ministerio de las buenas nuevas. Era ya un evangelista, un profeta, eran alguien que estaba ya salvando almas, haciendo discípulos. Dice que Juan tenía sus discípulos, aún antes que Jesús empezara su ministerio. Por eso él dice, después de mí, no es que él se ponga orgulloso y el que sea antes, no, simple y sencillamente que cronológicamente antes se manifestó el ministerio de Juan. ¿Para qué? Porque usted ha visto en aquellas películas en donde entra un rey. ¿Sí? ¿Qué es lo primero? Antes de que el rey entre, ¿qué hay? ¿El rey entra así en seco? No. Primero vienen unos con unas trompetas, y entonces entra un pregonero, ¿verdad? Y dice, pónganse de pie, que viene el príncipe tal, el rey tal. Sí, ha visto usted en las películas, porque no hemos vivido nosotros en ese ambiente, ¿verdad? Tal vez los que están allá en España, me imagino que de repente han visto algún show del rey, ¿verdad? Y entra alguien primero a presentarlo. Ese era Juan, ese pregonero que venía antes de Jesús, no porque fuera más importante, sino al revés, porque el que venía atrás de él era más importante. Dice entonces, en versículo 30, este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí. ¿Por qué antes de mí? Aquí ya está hablando del tiempo eterno. Está hablando que antes de la fundación del mundo ya existía él. ¿Sí? En el principio era el verbo era Dios y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Está hablando de la eternidad de Jesús. Dice, después de mí, dice, el cual es antes de mí, perdón, porque era primero que yo. Entonces, eso no tiene ninguna lógica si usted lo analiza solo humanamente. Tiene que entender el tiempo eterno, ¿sí? Está hablando lo cronológico primero y después está hablando del tiempo eterno. Versículo 30 dice, este es aquel de quien yo dije, después de mí, perdón, dice, este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo, versículo 31, y yo le conocía, y yo no le conocía, dice, perdón, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. O sea que todo el propósito de la vida de Juan era presentar, abrir el camino delante de la importancia enorme de Jesucristo. Dice en la palabra de Dios, no hará nada el Señor Jehová si no lo anuncia antes a sus siervos los profetas. La cosa más maravillosa, el acto más maravilloso de Dios, manifestarse en medio de los hombres, no podía ese acto tan importante suceder si no lo avisaba antes a un siervo profeta. Este siervo era Juan, y antes de Juan, todos los profetas que están en el Antiguo Testamento tuvieron que anunciar algo correspondiente a la redención de Israel, a la redención aún de los gentiles, lo habla la palabra de Dios. ¿Cómo? A través de esos profetas que anunciaron la venida de Jesucristo. Todo el Antiguo Testamento es una flecha que apunta hacia el nacimiento de Jesucristo. ¿Sí? Todo el Antiguo Testamento confirma el Nuevo Testamento. Versículo 31 dice, y yo no le conocía, más para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo, bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Está hablando del momento en que Jesucristo fue bautizado por Juan. En ese momento, porque vino Jesús y se acercó a Juan y le pidió que lo bautizara, y en ese momento él lo bautiza en obediencia. Dice, también dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Eso fue lo que sucedió en el momento que Jesucristo fue bautizado. Pasó algo sobrenatural. Y dice en el versículo 33, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. ¡Wow! Hermano, si ya había una revelación desde que era bebé en Juan,
por el Espíritu. Saltó cuando los vientres se tocaron, cuando se abrazaron esas dos mujeres que eran parientes cercanas. ¿Eran qué? Hermanas, ¿va? Y primas, hermanas. Entonces, desde ahí viene una revelación en el bebé llamado Juan. Y luego más tarde él habla acerca de Jesús, del varón, del Mesías que venía, del Cristo que había sido prometido. Y luego él dice, yo no le conocía, pero ahora le conozco, ¿verdad? Y en el momento que él le bautiza, en ese momento viene el testimonio de lo que él escuchó. El que tú veas que venga el Espíritu en forma de paloma sobre él y permanezca sobre él, él es. Entonces, ahora ya categóricamente, ya con autoridad, ya habiendo sido testigo, entonces él testifica, de que este es Jesucristo, de que este es el varón que esperábamos. Yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios, lo dice categóricamente. Entonces, mis hermanos, yo espero que con esta palabra que estamos compartiendo haya una revelación más grande de la que tú tenías de Jesucristo. Yo sé que tú ya recibiste a Jesucristo como tu Salvador, pero muchas veces le recibimos y luego le empezamos a conocer. Y a mí me impresiona esto, hermano, porque es de una manera sobrenatural que Dios se manifiesta hacia Juan. Y de la misma manera sobrenatural, Dios se va a manifestar, Jesucristo se va a manifestar en tu vida para que no creas que ya conoces todo de él, sino que veas cómo Jesucristo comenzó su ministerio, cómo la revelación la necesitó el mismo profeta. Nosotros necesitamos también esa revelación. Yo quiero leerles ahora, terminemos el capítulo porque hay mucho más acá. Y nos revela, este capítulo nos revela de cómo comenzó Jesús su ministerio. En el versículo 35 dice, el siguiente día, otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. O sea, cada vez que miraba a Juan a Jesucristo, esa era la presentación que le hacía, ¿verdad? He aquí el Cordero de Dios. Versículo 37 dice, le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Acuérdense, estos eran discípulos de Juan. Y entonces cuando él lo presentó de esa manera, que no le importó a él quedarse sin discípulos, no había egoísmo, él sabía a quién estaba presentando. Estos dos discípulos se fueron atrás de Jesús. Versículo 38 dice, y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? ¿Dónde vives? Versículo 39, les dijo, venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día porque eran como la hora 10:00. O sea, ella les agarró la tarde y les dio posada a Jesús. Qué privilegio, ¿verdad? Versículo 40 dice, Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. No dice quién es el otro. Versículo 41 dice, este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo, ¿sí? Traducido, vuelto a traducir sería el enviado. Versículo 42, y le trajo, dice, y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Perdonen el relajo que hay aquí de nombres, pero ellos eran así, ¿verdad? Cambiaban los nombres porque como que cuando una persona viene a Cristo, como que les dado, dice la palabra que les dado un nuevo nombre, ¿verdad? Entonces, de una vez, Jesucristo les ponían como que su sobrenombre con el cual iban a ser conocidos. Ya no le llamó Simón, sino que le llamó Pedro, y usted conoce quién es Pedro. Aquí usted ve el inicio de cómo Jesucristo empieza a obtener sus discípulos, ¿sí? No salieron de la nada. Primero el profeta tuvo que presentarlo. Cuando el profeta soltó la palabra, dijo, señores, he aquí el Mesías, he aquí el Hijo de Dios. En ese momento él de una vez casi que entrega al primero de los discípulos, que sería Andrés, un discípulo primero formado por Juan el Bautista y luego se pasa a ser discípulo de Jesús. E inmediatamente empieza a dar este discípulo nuevo de Jesús, empieza a dar frutos porque le va y le cuenta, ¿cómo se llama? A Simón Pedro, ¿verdad? Que había encontrado al Mesías, y ya luego Simón también se une.
Entonces empieza ya a formarse el equipo, el crowd de Jesús. Vamos a ver, después versículo 49 dice, el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Versículo 44, y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro, o sea, como que empezó a agarrar solamente betsaidianos, ¿sí? Entonces ya estaba Andrés, ya estaba Pedro, ahora se une Felipe. Versículo 45, Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Entonces ya lo aterriza, ¿verdad? Le dice, hemos encontrado aquel del cual hablan los profetas, y habla ya terrenalmente, ¿verdad? Habla de Jesús, el hijo de José de Nazaret, o sea, lo ubica quién era, de quién estaba refiriéndose terrenalmente. Versículo 46, Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Miren ustedes qué tremendo, ¿verdad? Es como a veces nuestras pequeñas naciones latinas son un poco menospreciadas porque son países que les llaman del tercer mundo, ¿verdad? En vías de desarrollo. Y podría alguien decir, de esos países puede salir algo bueno. Pues a Jesús le pasó lo mismo, ¿verdad? No hay que ponerse uno resentido, porque si a Jesús le pasó, ¿verdad? De Nazaret puede salir algo bueno, le dijo Felipe. Le respondió, ven y ve, así como habían dicho antes. Versículo 47, cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. O sea, empezó Jesús a utilizar sus dotes proféticas, ¿verdad? 48 dice, le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondiendo Jesús, le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Y versículo 49 dice, respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Yo no sé qué estaría pensando, hablando este hombre abajo de la higuera. Solo él sabe qué tenía en la cabeza, pero lo que sí sé es que era muy importante. Seguramente estaba tal vez hablándole a Dios, diciéndole, pidiéndole a algo que hubiera una revelación a su vida. Pero este hombre, cuando le responde, cuando Jesús le dice esto, él inmediatamente detecta y le es revelado, que eso es lo que yo deseo con estas pláticas. Le es revelado Jesús, ya no era, Jesús, el hijo de José, sí, el de Nazaret, el carpintero. No, ya no. En ese momento cambia un clic adentro de su cabeza y de su corazón y dice, Rabí, maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Ahí hay una revelación. Mis hermanos, esa revelación viene por el Espíritu. Esa revelación viene por la palabra. Esa revelación es un regalo de Dios. Yo le pido en el nombre de Jesucristo a Dios, Padre, que te revele a Jesucristo, porque esa revelación cambia la vida de los hombres. Versículo 50 dice, respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Ay, Dios, cosas mayores que estas verás. Versículo 51 le dijo, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Muy bien, aquí entonces vemos, ya no estamos viendo solo a Juan presentando a Jesús. Aquí ya vemos a Jesús ya interrelacionándose con los hombres. Juan le hace el pase. Juan, el profeta, a él es revelado, luego el que le es revelado y tiene testimonio del Padre, que del Espíritu Santo viene sobre Jesús y sobre él permanece. Dice, esta es la señal que yo esperaba. Y dice, este es verdaderamente el Hijo de Dios. Lo presenta con los discípulos y ya los empieza a entregar. ¿Sí? El primero de ellos, Andrés. Y empieza a formar Jesús su equipo. Ahora, ¿cómo es que este Andrés, que este Pedro, que este Felipe, ¿cómo es que estos primeros hombres decidieron seguir a Jesús? Yo quisiera que usted piense por un momento, porque uno lee las historias y las ve una y otra vez en las películas. Yo dice, sí, los discípulos de Jesús, sí, pero como que si siempre hubieran sido discípulos. Y no, mi hermano. Eran hombres como tú y como yo, con sus propias vidas, con sus ocupaciones, con muchas responsabilidades, con cosas que hacer, con afanes, con trabajos, con horarios, con enfermedades, con alegrías, con hijos, con hermanos, con primas. O sea, qué sé yo, pues tenían su propia vida. ¿Estos cómo podían dejar su vida de un día para otro y se diga Jesús? Yo quisiera que usted me respondiera a mí. ¿Por qué cree usted que ellos decidieron a alguien que no conocían seguirlo y de ahí en adelante entregarle su vida? ¿Por qué? ¿De qué cuenta?
¿Cómo fue ese convencimiento, hermano? O sea, a nosotros nos cuesta tanto asistir a un culto de 1 hora, hermano. Le ponemos 1000 excusas a Dios para ser fieles a una reunioncita de aprendizaje de la palabra. Ahora, estos hombres no fue un culto de 1 hora, estos dejaron su vida y se fueron atrás de Jesús de una vez 24/7. Eso no fue cualquier cosa. Ese es el producto de la revelación de Jesucristo en la vida de una persona. Cuando Jesucristo se te revela, te arranca los intereses del mundo. Ves otra cosmovisión, ves de otra forma las cosas, ya no las ves de una manera terrenal, sino que las ves desde el punto de vista de Dios, que es un punto de vista de Dios eterno. ¿Sí? Empiezas a valorar las cosas terrenales como pasajeras y empiezas a valorar lo eterno como lo verdadero, como lo que te interesa. Miren, Jesucristo, cuando vemos nosotros en su historia, vemos en otro de los evangelios cuando fueron a cumplir con la ley y con ciertas fiestas, dice que Jesucristo ya iban de regreso María y José a su casa con la multitud que había peregrinado hacia Jerusalén y no se habían dado cuenta que Jesús, el niño, se había quedado días atrás y regresan a buscarlo angustiados y yo creo que pasaron como un día completo buscándolo y lo encuentran, se había quedado allá en Jerusalén, se había quedado en el templo dice que él estaba en medio de los maestros de la ley haciéndoles preguntas. El niñito, yo no me acuerdo si era como de 9 o 12 años, un niño de 12 años se desprende de sus papás y está ocupado, y cuando lo ven le dice: ¿por qué nos hiciste eso, Jesús? Nos asustaste, hemos estado angustiados buscándote. Y el niño los voltea a ver tranquilo y les dice: ¿por qué se angustian? En los negocios de mi padre me conviene estar. Ahí hay una revelación hacia los papás, para que se den cuenta que este no era un niño común, que este era Dios hecho carne, habitando entre los hombres, preparándose, porque obviamente era Dios, pero tomó un cuerpo nuevo, un cuerpo que él no tenía, que nunca había habitado, un cuerpo no engendrado por hombres, un cuerpo engendrado por el Espíritu Santo. María simple y sencillamente fue el habitáculo, se necesitaba que tuviera un vientre, ¿verdad? Pero no es que la genética de ella haya estado en él, esa es la pura genética de Dios, ¿sí? Porque si no hubiera traído pecado heredado de María. Entonces, simple y sencillamente fue puesto ahí, engendrado por Dios mismo, un cuerpo nuevo, un Adán. Por eso se llama el postrer Adán. ¿Quién es la mamá de Adán? No tiene. ¿Por qué? Porque fue hecho por las manos de Dios, ¿sí? Fue tomado del barro, fue formado y dice que se recibió el soplo de Dios sobre él y le dio vida. Entonces, ¿por qué vamos a hacer menos nosotros a Jesucristo? No, es que Jesucristo era el hijo de María y traía la genética de María. No digamos tonterías. Si Adán, el cuerpo de Adán fue hecho de la nada, básicamente, ¿sí? Fue engendrado por Dios. Dios puede dar vida a lo que Él quiera. Él puede tomar una roca y dar vida. Él engendró, divino como Él es, todopoderoso como Él es, Él engendró a un niño con sus manos, el Espíritu mismo, dentro del vientre de María. María solamente fue una mamá canguro, ¿sí? Para que Él recibiera el amor necesario de una madre y para que habitara normalmente como todo ser humano 9 meses en el vientre de su madre. Y entonces esta revelación a los discípulos, ahora vemos que no solamente cambia a Juan el Bautista, ahora transforma a Andrés. Andrés deja todo y sigue a Jesús. Y ya viene Andrés, miren la reacción inmediata. Pedro, ellos decían: Simón, encontré al Mesías, al Hijo de Dios, al que ha sido anunciado. Y entonces viene el otro y también. O sea, empieza a contagiarse. Hermano, ¿qué cree usted que hacemos nosotros en este grupo? Contagiando la revelación que hemos tenido de Jesucristo, para que usted también crea. ¿Pero para qué? ¿Para que se quede ahí? No, hermano. Si usted verdaderamente tiene la revelación de Jesucristo, que yo sé que muchos la tienen, usted va a ir a contarle a otros: encontré al Maestro, encontré al Salvador, encontré a aquel del cual habla la palabra de Dios, yo lo encontré, yo soy testigo. Y entonces otro va a creer por ti. Así funciona el evangelio. Ahí vemos nosotros naciendo la iglesia en su etapa de primera concepción. ¿Sí? Es una etapa totalmente primigenia. Son los primeros discípulos de Jesús.
Ahora yo quiero llevarlos a ustedes a otra escritura que tengo preparada para que veamos, ojalá que me dé tiempo. Yo quiero que vayan conmigo a Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 20. Lo voy a leer un poco rápido. ¿Cómo quisiera dedicarle más tiempo a esto? No sé si de repente va a ser necesaria una etapa, una parte 2 de lo que es conversando de Jesucristo. Porque hay más material, obviamente, de Jesucristo. Vamos entonces, Colosenses capítulo 1, versículo 15, dice, Él es la imagen del Dios invisible. Acuérdese usted que está el apóstol Pablo escribiéndole a la iglesia de Colosa, ¿verdad? Él es la imagen del Dios invisible. Repito, este versículo me súper interesa. Él es la imagen del Dios invisible. ¿Quién es Jesucristo? Repita conmigo. La imagen del Dios invisible. Otra vez, ¿quién es Jesús? La imagen del Dios invisible. Hermano, no me diga que no está escrito, por favor. Ahí está escrito. Yo no se lo estoy revelando a usted, la palabra se lo está revelando a usted. Dice, luego hay un punto y coma y dice, el primogénito de toda la creación. ¿Por qué? Porque la creación fue hecha por él, pero él mismo es el primogénito de la creación. Dice en el versículo 16, dice, porque en él fueron creadas todas las cosas que están en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados o autoridades, todo fue creado por medio de él y para él. Vamos a poner un poquito la pausa aquí. Hermano, esto es bien importante. Hay muchas personas que dicen, no, es que Jesucristo empezó a existir desde el momento que nació de María. No, espéreme. En el principio era el verbo y el verbo era Dios y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Está hablando de Jesucristo. Lo que le acabo de leer ahorita otra vez es lo mismo. Todas las cosas en él fueron hechas. Por él fueron hechas. Para él fueron hechas. Él es la imagen del Dios invisible. Hermano, está clara la deidad de Jesucristo. Mucha gente dice, no, ay Jesús, un profeta simpático, me cae bien Jesús, un buen profeta. Los israelitas que no creen en Jesucristo como el Mesías, ellos dicen, ay, el paisano, le dicen ellos. Así, la gente que viaja a Israel a hacer su tour para ir a conocer la tierra sagrada, la tierra santa, ellos les dicen a los cristianos, sí, aquí caminó el paisano, dicen ellos. O sea, no le respetan como Dios mismo, como el Mesías, como el enviado del Salvador. No, ellos están esperando a su Salvador que no ha venido todavía. Están esperándolo. Y cuando Jesucristo venga por segunda vez, ellos se van a llevar la sorpresa que había venido hacía más de 2000 años. Se van a decir, ups, ¿verdad? Creo que cometimos un pequeño error. Y entonces le van a reconocer, porque no solo ellos le van a reconocer, sino que dice que todo ojo le verá. Y entonces aún el incrédulo, aún el intelectual que no quiere reconocer a Dios, aún aquel que es ateo, tendrá que reconocer que Jesucristo es el Señor. Tú eres un afortunado. A ti te fue presentado personalmente. Tú le invitaste a tu corazón y Él te ha sido revelado y te sigue siendo revelado. Sigamos leyendo la escritura porque eso se pone bueno. Vamos a meterle un poco el acelerador y me van a disculpar si voy más rápido. Dice, Él es la imagen del Dios invisible. Vamos a saltarnos al versículo, vamos a ver, dice, el versículo 17 dice, Él antecede a todas las cosas, o sea, es antes de, ¿ya? Él antecede a todas las cosas y en Él todas las cosas subsisten. O sea, usted quita a Jesucristo y todo se viene abajo, porque las cosas en Él subsisten. Él es el que les da vida y sostén. Versículo 18. Y además, Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Usted y yo somos parte de esa iglesia. Él es nuestra cabeza. Dice, Él es el principio. Él es el primogénito de entre los muertos para que en todo Él sea preeminente. Por eso siempre le digo a usted, hay solo un número que el Señor acepta para Él, el número 1. Él nunca va a aceptar ser el número 2 de su vida, ni el número 3, ni el número 4, ni ningún otro número. Él quiere ser, él exige el primer lugar porque Él es el principio de todo. Él es el primogénito de todo, el preeminente en todo. Versículo 19 dice, por cuanto agradó al Padre que en Él habitara toda plenitud. ¿Cómo puede haber toda plenitud si no es toda plenitud? O sea, plenitud es el tope de todo, pues.
porque agradó al Padre que en él habitara toda plenitud, versículo 20, y por medio de él reconciliar consigo mismo todas las cosas, tanto sobre la tierra como en los cielos, habiendo hecho la paz mediante la sangre de su cruz. ¡Wow! Hermano, yo creo que estas escrituras tú las tomes, medites en ellas, te sumergas en ellas, porque yo sé que no te estoy dando una alberca, una piscina, te estoy dando ahí, te estoy mostrando, estamos juntos visitando una poza que, sin fin, no hay tope, o sea, te metes a nadar ahí y ahí no hay tope, hermano, o sea, ahí nos perdemos, más bien ahí nos salvamos. Nunca lo vamos a llegar a comprender en esta tierra, con esta mente terrenal, con esta mente que tiene tantas limitaciones, pero sí nos puede ser revelado al Espíritu, ¿sí? De hecho, tú estás aquí confesando a Jesucristo como tu Salvador, aún sin haber comprendido totalmente la deidad de Jesucristo. Simple y sencillamente tenemos que humildemente seguir aprendiendo de Él. Hay tantas cosas que debemos aprender de Él, que dice en la palabra de Dios que si se hubiera escrito todo, que todo lo que Él hizo en esta tierra, si hubiera escrito en libros, no cabrían esos libros en la tierra. De los hechos de Jesucristo son inmensos y siempre vamos a seguir aprendiendo de Él. Dice, Él es la imagen del Dios invisible. Me quedo con esa frase, versículo 15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. ¿Por qué? Pues porque si Él es el primero en existir, no, más bien Él no existe, Él está siendo. O sea, Él está siendo, ¿sí? Es un tiempo continuo, Él nunca dejó de ser, Él está siendo. Es difícil de entender eso, ¿sí? Él es el eterno, así se le llama, el eterno. Él no fue creado por nadie, Él es el primero de todo, siempre ha sido. Nosotros somos la creación, y aún de su propia creación, Él mismo es el primogénito de su propia creación, ¿sí? Jesucristo es ese enlace entre el eterno y entre la creación que no lo era, para volverla, ¿qué? Eterna. Dice, de tal manera amó Dios al mundo. Es como que dijera, de tal manera el Dios eterno amó lo que creó con sus manos que lo quiso volver eterno. ¿Ah? De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, o sea, el mismo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Parafraseándolo, de tal manera amó Dios su propia creación que hizo con sus propias manos para el diseño del placer de su propio corazón, que él mismo se dio por esa creación para que fuera eterna y conviviera con él eternamente. Por esa razón, hermano, usted dice, entonces toda la creación fue salva. No, es tan perfecta la creación de Dios que le dio la capacidad de decir, mijito, ¿quieres ser mío o no? ¿Quieres estar conmigo en la eternidad, sí o no? Ahí tú eres libre, eres tan perfecto que tienes libre albedrío. Las puertas, hijito, están abiertas de par en par, para que te vengas conmigo o para que te vayas. Es tan perfecto, mi amor. Cuando el hijo pródigo se le metió en la cabeza, yo voy a ser independiente, ya estuve mucho tiempo con mi papá, yo aquí hay bastante riqueza, le decía a mi papá que me dé mi herencia. El papá le dijo, sí, mijito, aquí está tu herencia, abierta las puertas, y ¡fum! Se fue el hijo. Y nunca dice, el padre reclamó porque el hijo se fue. No, era tan perfecto el amor del padre que las puertas estaban abiertas y no le negó ni un centavo de su herencia, se la dio. Y un día el hijo pródigo, habiendo malgastado su herencia, habiendo despilfarrado lo que le dieron con tanto amor, se quedó en un lugar donde había mucha hambre y estaba dándole comer a los cerdos, porque fue el único trabajo que consiguió. En una finca le dijeron, cuida estos cerditos, ahí te vamos a pagar tu pequeño salario. Y ahí le cayó la revelación y se recordó de que los siervos de su papá en la hacienda de su papá estaban mejor que él en ese momento, deseando las algarrobas de los cerdos, y nadie se las daba. O sea, los cerdos estaban comiendo rico las algarrobas, o sea, las sobras, y él deseaba aún eso porque le apretó el hambre. Y le vino la revelación y dijo, pero si los siervos de mi papá ya tienen comida, tienen dónde vivir, ellos están bien. El más pequeño de los sirvientes de mi papá está bien, mejor que yo. Qué bruto soy. Voy a regresar a mi papá
y como de plano yo ya lo traicioné y como ya lo dejé y como ya me malgasté la herencia, ya no me toca nada, entonces aunque sea que me acepte como el más pequeño de sus siervos y regresa y el papá lo recibe con los brazos abiertos, no le pregunta dónde estabas, porque te fuiste, qué hiciste, desgraciado. No, 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 solo lo abraza y hace una fiesta y pide que maten a un becerro para hacer una fiesta, porque el hijo que estaba muerto ha regresado, ha resucitado. Ese es Dios abrazando de nuevo a su propia creación a través del sacrificio de Jesucristo. El cordero que fue enviado, fue entregado, se mató cordero para que tú vinieras otra vez a los brazos de tu papá que te creó, te abrazó, te amó, no te reclamó, te dijo siempre te he amado, aquí está tu casa, te pusieron anillo de oro, te pusieron calzado nuevo, te pusieron ropa nueva, te bañaron, te presentaron ante los demás públicamente, te reconocieron como hijo, a pesar de que tú decidiste un tiempo estar lejos de él. Ese es el hombre redimido por Dios. Esa es la revelación de Jesucristo, el cordero que fue entregado, el que era inocente, el que no tenía que morir, murió por ti y murió por mí, murió por toda la humanidad. Eso sí, no toda la humanidad es salva, ni fue salva, ni va a ser salva, porque es tan perfecto mi Dios y tan perfecta su creación, que dejó las puertas abiertas para que el que se quiera ir se vaya, pero el que quiera venir con él venga. Nadie te forza, nadie te dobla el brazo, tú solito decides por tu propia vida. Dice que él pone el bien y el mal delante de ti para que tú escojas qué quieres, si quieres la maldición o la quieres la bendición o quieres la maldición. Él deja que tú escojas, porque así es el de perfecto en su amor. No nos forza, no tiene robots forzados, no tiene esclavos forzados. Él tiene gente que voluntariamente está con él y reconoce su pequeñez y reconoce su necesidad y reconoce su pecado y le es revelado ese Cristo, ese Dios caminando entre los hombres, que es la forma de decir del Padre, aquí están mis brazos abiertos, yo los perdono, yo sacrifico por ustedes, ¿sí? Ustedes no tienen que ser sacrificados, ustedes solo cúbranse abajo de ese sacrificio, sean humildes, regresen a mis brazos, sírvanme, no me pongan peros, no me reclamen, si yo soy su Padre que los ama. Y yo quiero terminar entonces citando algunos versículos así sueltos que tengo acerca de que pueden darte otra luz adicional a lo que ya hemos hablado hoy. Y con esto cerramos. Miren ustedes lo que dice. Vamos a ver. Aquí tengo varias citas yo preparadas. Lo que dice en 1 Timoteo 6:15, las voy a decir rápido, tú puedes apuntarlas o puedes ver el video más despacio y leer las citas después. 1 Timoteo 6:15 dice, la cual manifestará a su debido tiempo el bienaventurado y único soberano, el Rey de Reyes y el Señor de Señores, la cual manifestará a su debido tiempo el bienaventurado y único soberano, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Está hablando de Jesucristo. Eso es Jesucristo. Jesucristo es un rey, aparte de ser un Mesías, un Salvador, un Redentor, un enviado, es también un rey. Recuérdense ustedes, mis hermanos, que Él es el que tiene el trono. Él es el que tiene el dominio sobre todo, ¿sí? No descartemos esa imagen de Jesús en nuestra mente. Él tiene su corona, Él le ha sido dado un nombre sobre todo nombre. Toda rodilla se doblará delante de Él y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Ok, versículo Hebreos 1, versículo 3 dice, Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder, después de llevar a cabo la Jesucristo, ¿sí? Para que no le bajemos de peldaño. He oído a algunos predicadores hablar de Jesucristo como abajo. No, hermano, no, perdóneme. Dios es uno, no son varios dioses a los que adoramos. Es un Dios expresado en tres personalidades para con el hombre, para que el hombre le entienda, para que el hombre logre digerir, le sea dada la revelación del supremo amor de Dios. De la misma manera que yo le dije a usted es papá, pero usted también es hijo, pero también usted es hermano, pero también usted es primo, pero también usted es cuñado, pero también usted es suegro, pero también usted es jefe, pero también usted es empleado. ¿Cómo es posible que tenga usted tantas personas en usted?
si usted siendo limitado tiene todas esas personas en usted, cuánto más nuestro Padre que está en los cielos también es el Hijo de Dios mismo. Apocalipsis, versículo 19, capítulo 19, versículo 16. Apocalipsis 19, 16 dice: y en su manto y en su muslo tiene un nombre escrito: Rey de Reyes y Señor de Señores. Esta es la revelación de Juan cuando vio el Apocalipsis, ¿verdad? Miren qué tremendo. Rey de Reyes y Señor de Señores. Mateo 13, 17 dice: y he aquí, se oyó una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. Eso es lo que sucedió según la versión de Mateo en el momento que Juan el Bautista bautizó a Jesús. Dice que descendió como en forma de paloma el Espíritu Santo sobre él, se quedó en él, y se oyó una voz que decía: he aquí, este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. Ese fue el testimonio que escuchó Juan y por lo cual creyó. Mateo 17:15 dice: mientras estaba aún hablando, he aquí, una nube luminosa los cubrió y una voz salió de la nube diciendo: este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. ¿Sí? Mateo 17:5. Juan 5:32 dice: otro es el que da testimonio de mí, y yo sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Juan 5:37 dice: y el Padre que me envió, ese ha dado testimonio de mí, pero no habéis oído jamás su voz, ni habéis visto su apariencia. Juan 8:18 dice: yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Mire usted qué tremendo. O sea, aquí se empieza, es Dios hablándole a los hombres a través de Jesucristo. Dice, 1 Juan 5:9 dice: si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio de Dios, 2 puntos, que Él ha dado testimonio acerca de su Hijo. Muy bien, nos podemos pasar leyendo un montón de versículos que son relacionados con Jesucristo y con la revelación que tenemos de Él. Y yo quiero concluir en este momento pidiéndole a Dios con una oración: que sea revelada la persona de Jesucristo en tu vida, que no se estanque el conocimiento en tu vida, sino que vaya creciendo esa revelación, porque en la medida que esa revelación crezca en tu vida, el poder de Dios va a crecer en tu vida, la manifestación de Dios va a crecer en tu vida, la libertad de Dios va a ser plena, que la plenitud del Altísimo revele la gracia de Jesucristo, la persona de Jesucristo en tu vida. Padre, aquí estamos delante de ti, Señor, necesitados de ti, pero agradecidos contigo, Señor, de que tú has estado haciendo trabajo en nosotros, que has estado manifestándote a nuestra vida. En algunos hace mucho tiempo, en otros hace poco tiempo, pero lo has hecho, Señor, en el tiempo tuyo, en el tiempo eterno, en el tiempo perfecto, Señor. Yo te ruego ahora, Señor, que esta palabra que hoy hemos recibido, que hemos dado, sea, Señor mío, revelada a cada uno. Que no sean un montón de conocimientos terrenales infructíferos metidos en nuestra cabeza, que sea palabra viva y verdadera revelada en nuestro espíritu, en el nombre de Jesús. Jesucristo, revélate a nuestra vida. Jesucristo, revélate a aquel que está, Señor, aún en agonía, aún, Señor mío, arrastrando cadenas en la esclavitud, en el encierro, en las tinieblas. Sea libre en tu nombre, Jesucristo, en forma poderosa el día de hoy. Sean rotas las cadenas del que está encadenado en el nombre de Jesús. Sea libre aquel que está preso en el nombre de Jesús. Sea tu gloria manifestada, Señor, en los que escuchan esta palabra. Para la gloria de tu nombre, Señor, manifiéstate, Dios eterno, en cada uno a través de esa manifestación maravillosa tuya entre nosotros llamada Jesucristo, el escogido, el Salvador, el ungido, el enviado, el que nació en medio de los hombres para la limpieza del pecado de los hombres, aquel que nació entre los hombres y caminó entre los hombres para libertar al cautivo, para dar vista a los ciegos, para dar gracia a los humildes, para perdonar al pecador, para dar oportunidad nueva al que se había perdido, para levantar a los muertos en medio de la tumba y hacerlos vivos. En el nombre poderoso de Jesucristo seas libre tú y tu casa.
para que puedas servir a ese Señor eterno, a ese Dios eterno, a ese Jesucristo, que es el primero de todas, el primogénito de toda su propia creación y el primogénito eterno, al cual le fue dado nombre sobre todo nombre, el cual está sentado en su trono, gobernando. Aquel que no prevalecieron las tinieblas sobre él ni la muerte, sino que las destruyó, las rompió, las puso bajo la planta de sus pies, aquel que da la vida eterna a quien le recibe. En el nombre de Jesucristo, tus enfermedades han sido vencidas por ese Jesucristo que trajo libertad al enfermo. Hoy tus opresiones de enfermedad sean rendidas delante de él, sean rotas por él. Tus maldiciones de enfermedad sean acabadas hoy en el nombre de Jesús, y seas un hombre, una mujer sana, sano en el nombre de Jesús, porque por su gracia has sido limpiado a toda enfermedad en el nombre de Jesús para la gloria de Dios. La enfermedad no glorifica al Señor, pero la sanidad sí le glorifica, porque esa es la característica de él, ser un sanador. En el nombre de Jesús, seas sanado de tu alma, seas sanado de tus heridas, seas sanado de tus traumas, seas sanado del pasado, seas sanado de lo que el hombre te ha hecho, seas sanado de lo que tú mismo te has hecho. En el nombre de Jesús, seas sanado en tu alma, en tu cuerpo y en tu espíritu. Seas libre en el nombre de Jesús. Seas un hombre y una mujer libre para abrir tu boca y contar que has encontrado al Mesías, al ungido, al que trajo libertad a los cautivos, que te hizo libre a ti, que te dio su perdón, su gracia, su oportunidad en Cristo Jesús, a quien es dada toda gloria, todo honor y toda honra. Amén y amén.